Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Muchas gracias por permitirme llegar nuevamente a ustedes mediante este podcast. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tendremos hoy el monólogo de Job en los capítulos 29 al 31. En estos capítulos se da el último discurso de Job. Es en realidad un monólogo porque no va dirigido a nadie, sino que piensa en voz alta. Comienza en el 29 recordando la prosperidad y la felicidad de los días pasados. El capítulo 30 nos narra su desgracia del presente y en el 31 sobre su inocencia. En los versos del 1 al 6, Job era bendecido en su relación con Dios. Leo para ustedes. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job no solo anhelaba los días antes que perdiera a sus hijos, su salud y su riqueza, él anhelaba especialmente aquellos días antes de que perdiera su sentido de cercanía con Dios. Spurgeon en sus escritos nos dice: es algo grandioso para el hombre el estar cerca de Dios. Es un privilegio muy selecto el ser admitido en el círculo íntimo de la comunión y volverse un amigo íntimo de Dios. Así como es grande el privilegio, lo es la pérdida. Ninguna oscuridad es tan oscura como la que cae sobre los ojos que estaban acostumbrados a la luz. Job era bendecido en sus relaciones con la gente. Recordaba cuán grandemente era respetado en la comunidad. Tenía una posición de liderazgo y muy respetado por jóvenes y honrado por los ancianos. Incluso príncipes y principales guardaban testimonio de él. En la conciencia de Job, pecado no solo eran hacer cosas malas, sino que también desobedecer las leyes de Dios o de la sociedad y el no hacer el bien a alguna otra persona de cualquier rango o clase sería una ofensa muy grave para Dios. Evidentemente, Job era el ciudadano más valioso en la tierra de Uz de los caldeos. Era el ciudadano más sobresaliente de aquella ciudad. Vemos que desarrollaba una amplia labor social. Se ocupaba también de los que estaban en la ruina, los desahuciados y de las viudas. Realmente era un hombre muy considerado, muy atento, sensible a las necesidades de los demás. En otras palabras, él estaba adornado con buenas obras. Y la gente se acercaba a él para solicitar consejo. Es decir, que Job ocupaba el lugar más prominente en aquella época de su vida. Era como el protector de su comunidad. Disfrutaba del honor, la abundancia y la influencia. Pero él tenía una felicidad ilusoria. Era uno de esos mundos como los que conocemos en las historias o cuentos de hadas. Era una seguridad falsa. Recordemos lo que dijo en el capítulo 3, 25 y 26. Dice así la palabra: porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temí. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Fue como si una bomba cayera sobre su hogar. No le quedó nada en qué apoyarse ahora. Ni siquiera sus propios amigos amortiguaron su caída. Y este hombre aquí estaba presentando su propia justicia. Escuchemos otra vez lo que dijo en el verso 14. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella,
Como manto y diadema era mi rectitud. Aquí en este capítulo él habló en primera persona más de 50 veces. No hizo ninguna confesión, ni vemos ninguna admisión de fracaso. Tampoco vemos que Job se parezca nada a un espíritu arrepentido o quebrantado. Llegamos así al capítulo 30, en donde Job reflexiona sobre su presente miseria. En los versos del 1 al 14, Job contrasta su estado actual con su honor y autoridad de los tiempos pasados. Qué poca causa tienen los hombres para ser ambiciosos y orgullosos de lo que puede perderse tan fácilmente, y cuán poca confianza hay que depositar en ello. No debemos deprimirnos si somos despreciados y odiados por los hombres impíos. Debemos mirar a Jesús, que soportó la contradicción de los pecadores. Job se lamenta mucho. Albergar malos pensamientos acerca de Dios era el pecado que en esta época acosaba más fácilmente a Job. Cuando las tentaciones internas se unen a las calamidades externas, el alma se agita como en una tempestad y se llena de confusión. Pero ay de aquellos que realmente tienen por enemigo a Dios. En los versos del 9 al 15 es clara la burla que Job tiene que soportar. Y dice así: y ahora yo soy objeto de su burla y les sirve de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mí, de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, y se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. De hecho, él se sentía totalmente avergonzado y se sentía totalmente turbado. Job lloraba la agonía de su estado presente de ser despreciado entre los hombres, cuando antes era respetado y honrado. Su honor y prosperidad se habían esfumado. Una vez más describe su presente crisis. Describía las persistentes dolores que siempre estaban con él, pero para él primero estaba la crisis del alma. La enemistad, la hostilidad y la marginación eran evidentes. ¿Cómo comprender el contraste con sus pasados días de gloria? Antes se sentaba como jefe, pero ahora está en medio de los pobres. Los que antes le honraban, ahora se burlan con menosprecio. Más doloroso que una enfermedad o la pérdida de los bienes es el menosprecio y la marginación. Lo que necesita uno afligido es consuelo y ánimo. El error más grande de Job fue creer que toda su aflicción y hostilidad de parte de los hombres tenía su origen en Dios. Este era el peor aspecto del sufrimiento de Job, el sentimiento de que Dios le había abandonado. ¿Por qué será que es más fácil desesperarnos que aferrarnos a la fe? Innegablemente sentía que Dios estaba en su contra, pero si nadie nos compadece, recordemos que tenemos a un Dios que si nos corrige, a la vez se compadece de nosotros. Así lo dice su palabra y así tenemos que creerlo. En Job, en el capítulo 31, la afirmación que Job hace sobre su inocencia menciona no solo los pecados de los que sus amigos le habían acusado, sino que también incluye la negación de aquellas cosas que tal vez se implicarían en su contra. Job se vindica o se defiende a sí mismo y asevera su pureza e integridad tanto en intenciones como en proceder, tanto en su vida pública como también en la privada. Para Job, la reverencia a Dios y la obediencia a sus mandamientos es el
todo del hombre. Aquí nuevamente aprendemos que solo por el previo temor el hombre obedece a Dios. Hay grandes verdades en esta porción de la Escritura que de una manera u otra nosotros necesitamos llevar a la práctica hoy día. En esta sección veremos que Job concluyó su propia defensa. Nos encontramos en la última sección y usted recordará que tenemos una lenta y prolongada batalla verbal ante nosotros. Job no solo había evitado cometer un pecado grave como el adulterio, sino que ni siquiera había dado el primer paso hacia ese pecado al mirar a una mujer con un deseo lujurioso. Él dijo que era inocente tanto de los pecados externos como de los internos. Si en el capítulo 29 repasa sus buenas acciones, en este capítulo 31 hace una lista de los pecados que no ha cometido, ni en su corazón ni contra sus vecinos, ni menos contra Dios. Job nos dice en los versos del 1 al 3 de este capítulo 31, juro que soy inocente. Yo hice un pacto con mis ojos de no fijarme en ninguna doncella. A ver, ¿qué suerte reserva Dios desde el cielo? ¿Qué herencia el Todopoderoso desde lo alto? ¿No reserva la desgracia para el criminal y el fracaso para los malhechores? Bien se dice en la palabra que toda buena mujer es como la descrita en Proverbios 31:10. Y todo buen hombre es como el que se describe en Job capítulo 31 del 1 en adelante. Un hombre de integridad como todos los ámbitos descritos a continuación. Vamos a ver, del 1 al 4 es un hombre de castidad, no codicia ni lujuria. Es un hombre de franqueza y honestidad en los versos 5 y 6. Un hombre de rectitud económica en los versos 7 y 8. Un hombre con fidelidad conyugal, no dado al adulterio. Un hombre con confianza en Dios y nunca en la idolatría ni la superstición. Eso del 26 al 28. Un hombre con amor hacia los enemigos y no dado a la venganza ni a la mala disposición en el 29 al 30. Y con un hombre con hospitalidad del 31 al 32 y un hombre jamás utilizado con hipocresía ni orgullo del 33 al 34. Delante de Dios, Job confía en que será exonerado de los cargos que se le imputan. Cuando nos dice, oh, si tuviese quien me oyera, he aquí mi firma, dice él. Pongo aquí mi sello, que me responda el Todopoderoso y que tuviese la acusación que escribió contra mí mi adversario. Job tiene plena confianza en Dios, de que el juicio demostrará que él no ha sido hipócrita. Entonces, la satisfacción de la limpia conciencia sería para él como una corona, cuando nos dice en el 36, ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro y me la ceñiría como una corona. Oramos. Gracias Dios por regalarnos tanta enseñanza contenida en este precioso libro de la Biblia y tan aplicable a nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser firmes y radicales en los principios de integridad, de fe y obediencia a tus mandamientos. No permitas que las ilusiones del mundo nos arrastren hacia una vida fácil y sin temor reverente al Dios de los cielos. Manténnos firmes como tu siervo Job, a pesar de las circunstancias, y que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañen siempre. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabraviva comunidadcristiana
palabraviva@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.